La importancia de una impartición, de una revelación, de una ministración, aún de una palabra revelada, del don profético, de una palabra de ciencia, de un fluir o un mover sobrenatural en el profeta o en la manifestación de una atmósfera profética, es que el Espíritu de Dios llega a la raíz, donde está sentado el problema, el mal, y desde ahí el cielo comienza una restitución. Escucha esta palabra tan maravillosa. Restitución. Establecer algo que está fuera de orden en su orden, algo que está fuera de su principio en su principio. Es poderoso y es maravilloso poder impartir una verdad que trae luz para contrarrestar algo que no está en orden. Libertad en el espíritu. Hay una pregunta que le hace un profeta a una mujer y es esta: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? El profeta Eliseo no podía operar fuera del diseño o principio de gobierno en el reino. Voy a llevarlo al sentido del espíritu de esta palabra. ¿Cuál es tu depósito? ¿Cuál es tu función? ¿Qué es lo que te conecta con tu destino profético? ¿Cuál es tu fuente? Ningún hijo o hija de Dios carece de propósito. Todos hemos nacido con un propósito. Es necesario, imprescindible, descubrir lo que está dentro de nosotros para accesar, para tener entrada a la vida sobrenatural. Lo que nos da entrada a manifestar y reconocer los recursos en Dios es el mismo depósito que hay en nosotros. Dice la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede.
Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Lo más importante en nuestras vidas son nuestros hijos. Hablo de la generación, hablo de esa generación de relevo de esta hora. Todo principio funciona bajo un principio. Se lo voy a explicar. La viuda había heredado la maldición de la deuda y estaba por ser tomada su herencia. Le estaba por ser arrebatada su herencia. ¿Cuál herencia? Su generación. A sus hijos se los iban a llevar por esclavos a causa de la deuda que ella no podía pagar. Su marido muere y la deja endeudada. Pero aquí yo veo una trascendencia generacional. La pregunta, ¿cómo fue libre esta mujer? Primero se tuvo que manifestar un principio de rompimiento bajo un nivel de autoridad profética. Y esto ocurrió a través de un padre espiritual. Eliseo era ese padre para esa generación en esa hora. Porque un derecho legal, cuando las tinieblas tienen acceso y interfieren en el propósito de Dios en una generación, es porque hay un derecho legal. Y un derecho legal se restituye con una ley que invalida la ley donde operan con legalidad las tinieblas. El reino de los cielos, el reino espiritual, se mueve a través de leyes espirituales. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu, escucha esta ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2. Esto es poderoso. Dos leyes. Una llamada la ley del pecado y la muerte, que opera para cautividad, para desgracia, para pérdida, para fracaso, para ruina, para destrucción. Pero habla de una ley del Espíritu, que es la vida en Cristo. Esa ley nos liberta de la ley del pecado y la muerte. Hay dimensiones de gobierno, dimensiones de restitución y dimensiones de autoridad en el mundo espiritual. Ahora, muchos dicen, yo no necesito un profeta. ¿Para qué un profeta? Escuche, amado. Necesitamos entender las dimensiones del gobierno, las dimensiones de autoridad y de restitución que están en los mantos, el manto apostólico, profético, evangelístico, el manto pastoral, el manto del maestro. Necesitamos entender las dimensiones de autoridad, de gobierno y de restitución. Ahora, cuando hablamos de paternidad, necesitamos entender que hay mantos que han trascendido y tienen autoridad en el espíritu, como padres generacionales. Esto hace que tengan autoridad, el poder de restituir, el poder de gobernar y traer al orden todo lo que está bajo maldición en cuanto a orfandad, en cuanto a falta de identidad, en cuanto a temas de herencia generacionales. Aleluya, y legado, que es lo que mueve el espíritu del Padre. Hablo de la autoridad del Padre Celestial en un manto para impartir esa esencia. La viuda de Sarepta necesitó cobertura en el tiempo de su crisis. Una viuda que estaba a punto de morirse, que solo tenía 2
pedazos de madera, 2 leños, dice la Biblia. Iba a ser una pequeña comida en medio de un tiempo donde no llovía y donde muchos estaban muriendo. Y su mente estaba cautiva de un pensamiento donde estaba rendida a la crisis. Ella pensaba en comer lo último que tenía y dejarse morir junto a su hijo. Pero cuando llega el profeta Elías, establece el diseño de rompimiento. Y como un padre espiritual también, corta la influencia de la crisis y trae lo sobrenatural a la casa de la viuda. Y hablando de esta viuda de Sarepta, ya no solo le dio la ofrenda, escuche, diaria al varón de Dios, porque no fue su ofrenda primaria con la que se activó la palabra, lo que la mantuvo a ella y aún al profeta, sino su continuo servicio durante el tiempo de crisis al profeta. Esto es poderoso. O sea, el alimento que le daba diario al profeta, el hospedaje. Ella al profeta lo trajo a su misma casa, donde operó el milagro de la viuda que había perdido a su marido, volviendo a la mujer que el profeta le indica volver a casa, encerrarse con sus hijos y conseguir vasijas no pocas de sus vecinos, donde hubo el poder multiplicador también sobrenatural del aceite. Pero ¿dónde operó el milagro de la viuda que había perdido a su marido? No fue en la casa del profeta, escuche, así como la obra del Espíritu de Dios en la viuda de Sarepta no fue en la casa del profeta, sino en la casa de la viuda. También en este caso, no operó el milagro en la casa del profeta. Esta mujer, la que había perdido a su marido y sus hijos iban a ser tomados por esclavos a causa de sus deudas, ella fue a la casa del profeta, entró en la dimensión, quiere decir esto, de lo que gravita en el vientre profético, en la atmósfera profética. Recibió la palabra, el diseño, se fue a su casa y en su misma casa, escucha, fue donde Dios trajo los resultados. Es que muchos también esperan una provisión continua de la manifestación de la gracia del cielo, pero no saben sacar, oído esto tan importante, no saben sacar dentro de su vida la semilla para establecer un milagro. Ahora, y cuando hay continuidad en lo que hacemos, hay continuidad, o sea, se mantiene continuo el fluir de los milagros a favor nuestro. Oro para que el Señor dé entendimiento, oro para que el Señor dé sabiduría, comprensión de esta verdad revelada y podamos tener acceso a un fluir de gracia y favor continuo en el reino. He podido ver que la mayoría que se han acercado a este ministerio profético para pedir una guianza de parte de Dios, he podido ver que cuando el Señor les revela que tienen que dar su vasija de aceite, se retienen y prefieren ignorar o echar a sus espaldas la palabra profética. Lo he vivido. Profeta, oré al Señor, dígame de parte de Dios qué tengo que hacer. Y cuando el Espíritu de Dios habla, muchos cierran su corazón y siguen su camino. Entonces terminan mal en cuanto a lo que el Señor quería hacer, porque no se conectan con la dimensión del Espíritu, con la operación del Espíritu, con la legalidad del Espíritu. La viuda de Sarepta usó sus recursos limitados, un puñado de aceite y un poco de harina. Y la palabra profética operó milagrosamente por muchos días. Mire esto tan poderoso. Dice la palabra que
esa palabra profética no operó solo en el momento en que visitó el profeta a la viuda, sino que por muchos días. Vamos a la escritura para que confirmemos lo que estamos hablando. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hasta aquí había un diseño de muerte, un diseño de escasez y de un, escuche, propósito fuera del propósito. No era el tiempo para la viuda de morir, sino era el tiempo para la viuda de ser cubierta con la gracia y el favor profético del cielo. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Este pero tiene que ver con el orden, con la demanda, con el diseño correcto para conectarme con un tiempo de favor ilimitado. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Lo importante del profeta que está alineado con el Espíritu, lo importante de la palabra profética, porque ella baja la nube, en la nube de la verdad del Espíritu, del tiempo del Espíritu, están los recursos del cielo. Escuche, amado, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Los profetas no podemos hablar por condición almática, ni por necesidad de nadie. Tenemos que hablar por el Espíritu, por la posición que nos ha dado, por el tiempo, por el diseño de Dios, porque es lo que puede confirmar si las personas obedecen la palabra, lo que el cielo está declarando. Porque el Señor de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, escuche esto, e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 12 al 15. Le tengo buenas noticias, pueblo de Dios. Estos son tiempos altamente proféticos. Hay un mover, hay un modelo, hay una guianza, hay un direccionamiento, hay una manifestación, hay una cobertura profética a través de la palabra que el Señor está entregando y los diseños a través de los siervos, los profetas. Por eso dice en 2 de Crónicas 20:20, creed al Señor y estaréis seguros, creed a mis profetas y serás prosperado. Ahora Dios está hablando de una prosperidad conectada a la obediencia de la palabra profética. No importa en qué estado esté el mundo, puede ser en la mayor crisis, pero es ahí donde los cuervos funcionan, es ahí donde el aceite y la harina se multiplican. Aleluya. Para muchos su cuenta bancaria es su Dios, o sus dones, o talentos, tal vez su empleo. El mismo ministerio puede convertirse en un Dios. Para otros es la empresa. Oído porque esto es vital para usted, amado empresario, amado ministro, amado hijo, hija de Dios, que entienda lo que el Señor está diciendo. Si vivimos a la medida de nuestra vasija de aceite, no veremos al Dios de los profetas operar. Voy a repetir esto, que esto es muy poderoso. Si vivimos a la medida de nuestra vasija de aceite, no veremos al Dios de los profetas operar. Amada iglesia, estuve en la noche, en unas horas de quietud, pidiéndole al Señor por esta palabra, por algo fresco, por algo poderoso, por algo que bendiga de una manera poderosa a la iglesia, y el Espíritu Santo empezó a enseñarme
lo que les estoy hoy impartiendo. Todo sea para la gloria de Dios. Mire lo que dice Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas. Oído. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ahora, si usted echa un pan físico sobre las aguas, se deshace. Esto tiene que ver con un principio espiritual. Y hablando de pan, aleluya. Tu pan, iglesia, tu pan se refiere a tu propia vida, a lo que tú eres, a lo que tú posees. El Señor dijo, el que halle su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es muy profundo. Hay que echar el pan sobre las aguas. Hay que entregarnos al Espíritu, quiere decir eso. Hay que dejar que las corrientes del Espíritu, de la gracia de Dios, nos lleven. Que sea el Señor, realmente el Señor de nuestra vida, de nuestra empresa, de nuestra salud, de nuestra obra, de nuestro ministerio. Que operemos en los dones, pero que sepamos que es el Dios que nos da los dones, nuestra fuerza. Dijo el salmista, y nuestra fortaleza y provisión. ¿A quién tengo en los cielos? Sino al Señor. Lo que dijo es muy fuerte, muy poderoso. Y fuera de Él, escucha, amado, fuera de Él, nada deseo en la tierra. Dios está buscando una iglesia que sea buena mayordoma, que sepa administrar en Él. Usted puede ser un buen administrador en su manera de pensar y creer, pero los buenos mayordomos o buenos administradores en el reino no están con su agenda, están disponibles a la agenda de Dios, entregan lo que el Señor quiere, se mueven en la dirección que Dios quiere, andan en circuncisión continua con el cielo. Son esa viuda que sacan de lo poco o lo mucho que tienen y hacen lo que la palabra dice. Le entregan al profeta esa pequeña torta, porque saben que su sustento no está aquí en la tierra, sino que su sustento viene del cielo. Y en estos tiempos de crisis económica y de tantas situaciones que hay y que habrán en la tierra, se necesita una generación entendida, una generación que no se guarde nada para sí, que todo lo haya dejado a los pies del Maestro. Aleluya. Escucha, esta viuda, la viuda del aceite, la viuda que estaba a punto de perder sus hijos, la viuda de Segunda de Reyes capítulo 4, la viuda que nos habla la Escritura, que fue a buscar al profeta, que entró a la casa de la paternidad, que recibió palabra de direccionamiento. Esa viuda lo había dado todo. Cuando el profeta dice, ¿qué tienes en casa?, ella dice, ninguna cosa, todo lo había entregado. Sin embargo, su deuda continuaba. Eso pasa, amados, cuando hay huecos, digámoslo así, cuando hay legalidades que nos han sido cortadas. Aunque hacemos, aunque nos esforzamos, aunque entregamos, aunque nos movemos de aquí para allá, siempre encontramos la misma falencia, como el mismo círculo vicioso, llegamos al mismo punto, algo está faltando ahí. Esta es una maldición generacional. La vida todo lo había dado por su necesidad, porque dijo no tengo nada. Pero ¿sabe qué se había reservado? La vasija de aceite. Siento gozo en el Señor porque creo que hay algo que hemos reservado, que es lo que tenemos que acabar de entregar. Algunos ya han hecho una tarea, pero necesitan entender qué significa para ellos la vasija de aceite. Luego dice esta mujer, sino una vasija de aceite es lo que tengo. Ahora le voy a decir lo que el Señor me hacía entender. Esta vasija representa que esta viuda no estaba viviendo en el gobierno del Espíritu. Oído esto poderoso. Aquí está el secreto del secreto.
el vivir en la vida del gobierno del Espíritu. Lo que no entregamos al Señor, que el Señor nos está llamando a dejarlo a sus pies, a su disponibilidad, eso será el arma que el diablo usará en nuestra contra y aún de la generación. Si tú no le entregas del todo tus hijos, tus hijas, y deja que los sueños de Dios en ellos se levanten, los propósitos del Dios en ellos se levanten. Si tú no le entregas tu empresa para que sea el Señor de tu empresa, tu propia vida, tus sentimientos, tus deseos, tu llamado, todo. Entonces lo que no le entregas, el diablo lo va a usar en contra tuya, porque se vuelve un ídolo. Escucha, amado, Dios le dijo a un hombre, entrégame tu hijo, a tu único hijo. Ya sabe de quién habló, de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tenía que romper con toda legalidad que el diablo pudiera traer sobre él y dejar en las manos del Señor la semilla que él le había dado para tocar generaciones. Esto es poderoso. Es fácil decirle al Señor, te amo, cuenta conmigo, lo que me pidas te daré. Muchos decimos eso en un momento tal vez de emociones o de deseos de querer agradar a Dios. Y hoy le hablo a cada ministro, a cada empresario, a cada hombre y mujer de Dios sobre la tierra. ¿Estás dispuesto a entregar lo que más valoras? Por una sola cosa, por ver las vasijas vacías ser llenas. Es que el secreto del secreto no es lo que hacemos, no es lo que tenemos, no es la capacidad con la que hemos llegado a obtener un puesto en el liderazgo, una gran empresa, un proyecto poderoso financiero. No es nuestra capacidad de escucha. Es entender que todo es para la gloria de Dios y que hay vasijas vacías. ¿Sabe por qué Dios quiere un pueblo próspero? Porque es que hay necesidad de que vasijas vacías sean llenas. Un pueblo próspero espiritualmente para que pueda impartir la vida de Dios a esas vasijas que están en desgracia, en desespero, en agonía, en tribulación, aun con pensamientos de suicidio, en escasez financiera. Que podamos operar dentro de la medida de la gracia y del favor de Dios. Por eso decía que hay gente que retiene lo que no debiera retener, como dice la palabra. Hay gente que retiene más de lo que debiera retener porque hay una parte, esto es poderoso, que no le pertenece a usted ni me pertenece a mí. Hay una parte que le pertenece a las vasijas vacías. Por eso el secreto está en entregar la vasija de aceite, lo que es más valioso, la esencia de Dios en nosotros. Al que más se le da, más se le demanda. Y volviendo a declarar lo que dice la Biblia dice que hay quienes retienen más de lo que debieran retener. Oído, esto se llama mala mayordomía. Al que más se le da financieramente, ministerialmente, en cualquier área, al que más se le da, todo viene de Dios. Y para Dios, al que más se le da, más se le demanda. Sabe que hablando de al que más se le da, un gran hombre de Dios, un gran general, el general de Siria, llamado Naamán, era leproso. Dios le había dado gracia, Dios le había dado victoria sobre los enemigos. Dice la palabra que aunque este hombre no conocía a Dios, Dios lo había hecho valeroso. Todo viene de Dios y le había dado victoria sobre sus enemigos. Fama tenía, favor del rey, pero era leproso. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Entregar su vasija de aceite. ¿A qué me refiero? Reconocer de dónde venía todo lo que él tenía. Entonces al que más da, más se le demanda. Por eso la orden profética fue: ve y báñate 7 veces en el río Jordán. Río Jordán significa el Calvario. El número 7 es número perfecto. Tienes que hacer una entrega total para ver la gloria de Dios. Ay, San. Hoy quiero hablarle a empresarios.
quiero decirle que hay empresarios que no cumplen con la medida de Dios. Tienen su vasija de aceite guardada. Aleluya. Hay ministerios que no están haciendo lo que tienen que hacer, que no están dando lo que tienen que dar. Dios dice en la palabra, ay del que hace la obra indolentemente. O sea, sin darse de verdad, sin hacer lo que tiene que hacer, sin decir lo que tiene que decir, para operar realmente en esa dimensión de gracia y de favor y de honra a Dios al que lo llamó. La iglesia de Jesucristo debe conocer su potencial, su provisión y poner a producir la medida que debe producir. Hay una medida que se nos demanda a cada uno de nosotros. Preguntemos y busquemos respuesta en Dios sobre lo que necesitamos presentar como sacrificio al Señor y entregarlo en manos de aquellos que le pertenecen. Hay gente, hay un pueblo que le pertenece lo que ha sido depositado en nosotros. Llámense finanzas, llámense dones, llámense ministerio. Las vasijas vacías están esperando por tu vida, porque tú te deposites en ellos. Nuestros dones, talentos y llamados deben estar al servicio de esta generación. Qué poderoso es lo que estoy diciendo. Al servicio de esta generación. Padre, yo oro en esta hora por revelación del Espíritu, por sabiduría del Espíritu, por entendimiento del Espíritu, para que hagas una obra nueva en cada uno de estos ministros, siervos, siervas, hijos, hijas de Dios que van a ser impartidos con esta palabra. Oro por un renacimiento, oro para que entendamos cuál es esa vasija de aceite que no hemos entregado a tus pies. Padre, el profeta dijo, ven, ciérrate con tus hijos. Habla de entrar en intimidad con el Espíritu y de llevar nuestra situación al que todo lo puede hacer. No es el profeta, es el Dios del profeta el que hace la obra. Señor, que esta palabra hoy produzca un propósito de arrepentimiento, de convertimiento, pero también, Señor, de activación de lo sobrenatural, que la harina y el aceite se multiplican, que vengan tiempos de refrigerio, de avivamiento, que sepamos ser mayordomos, que sepamos administrar el don, que sepamos administrar, Señor, el ministerio, que sepamos administrar la economía, que sepamos darte honra y entregar la medida que no es nuestra, la medida que le pertenece a las vasijas vacías, para que entonces el movimiento del cielo se establezca y toda deuda sea cancelada, no solamente lo físico, sino la deuda que tenemos con el reino a causa de lo que el reino depositó dentro de nosotros, porque la solución vive y está dentro nuestro, y es ese aceite que representa la gracia, el fluir, el poder, la comunión, la intimidad con tu Espíritu. Padre, mi alma te adora, yo bendigo a tu pueblo. Digo hoy que hoy se despierta una generación entendida que empieza a caminar fuera del razonamiento, fuera de la religiosidad y que se conecta con su futuro, con su destino, que sabe trascender en su vida y operar en obediencia pronta y estar en conexión con la paternidad del cielo. Yo bendigo esta generación y te doy gracias. Recibe toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.